Así que este domingo es la última plática previa a esta serie de Transformados. Y papás, yo sé que es difícil el ser transformados. En este mundo, no sé si ya se han dado cuenta, pero aprendemos muy despacio. Siempre hay áreas en nuestra vida que por alguna u otra razón desde pequeños hemos sido lastimados y a veces hemos desarrollado ciertos mecanismos de defensa. A veces hemos desde pequeños sido molestados allí ahora le pusieron de nombre el bullying, ¿verdad? Y es un ejemplo. Muchas veces como niño, tú para protegerte de ese tipo de agresiones, pues uno desarrolla un carácter así medio enojón, ¿no? Para que no te molesten. Pero el problema está que como eres pequeño y empiezas a practicar ese carácter enojón, conforme vas creciendo te vas creyendo que eso es parte de tu personalidad, y al rato ya eres un adulto y te quedaste con esa forma de esa actitud de ser agresivo o enojón. Muchas veces pasa que en la familia hay un divorcio y como niños no sabemos cómo actuar y entonces nos culpamos y crecemos con ese sentimiento de culpabilidad. Y entonces todos esos son ejemplos de cómo pasan cosas en nuestra vida que no son sanas, que Dios no nos diseñó para ello y que necesitamos el ir mejorando, el ir dejando que Dios entre a nuestra vida y que vaya limpiando esas áreas. Así que van a ser 7 áreas y el día de hoy quiero platicarles acerca del área de los errores. Los errores. ¿Cómo me ve Dios cuando cometo errores? ¿Cómo respondo ante mis errores? Y si tú no tienes notas del mensaje, puedes levantar tu mano para que te pasen a dar una. Allí vienen todos los textos que se van a estar viendo y también, como te digo, allí vienen donde va a haber grupos pequeños y grupos de apoyo por si tú ocupas más ayuda. También te comento que si tienes preguntas al final en la mesa que está ahí junto a la puerta, allí te pueden dar más información. Pero el día de hoy te estaré hablando acerca de qué causa tus errores, las 3 principales áreas por las cuales cometemos errores. Después te voy a estar hablando también acerca de cómo te puedes recuperar de tus errores y cómo te ve Dios, cómo te ve Jesucristo cuando cometes errores. Esas tres áreas quiero platicarte el día de hoy. Y para iniciar te comento que vamos a estar tomando la vida de un personaje que se llama Pedro. Pedro fue uno de los discípulos que caminó 3 años y medio con Jesús y aprendió todo acerca de Jesús. Imagínate que el Hijo de Dios en persona es tu maestro y tú tienes el privilegio de tomar 3 años y medio clases con el Hijo de Dios. ¿Te imaginas? Debes de haber salido bien de aquellas, ¿verdad? O sea, haberte graduado con honores. Oye, pues el mismo Hijo de Dios te dio clases. Bueno, en la Biblia hay personajes que cometen errores y Dios los deja allí para aprender de ellos. Y Pedro es uno de estos personajes que cometió errores y que él estaba bien seguro de que iba a la hora de la graduación, a la hora de la prueba, él iba a sacarse 10. Y ese es el primer punto que causa nuestros problemas. Número 1, mis problemas son causados porque sobreestimo mis fortalezas. Sobreestimo mis fortalezas. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que siento que puedo de todas. Decían por ahí, siento que me puedo comer el mundo a puños. Soy la mamá de Tarzán. Me siento que me echen al diablo y yo aquí lo pongo en su lugar. Y Pedro se sentía así. Y en Mateo capítulo 26, miren cómo está Jesús platicando con Pedro y le dice: esta noche ustedes van a perder su confianza en mí, porque la Biblia dice: mataré a mi mejor amigo y así mi pueblo se dispersará. Es Jesús hablando, ¿verdad? Pero cuando Dios me devuelva la vida, iré a Galilea antes de ustedes. Entonces Pedro dijo, ¿qué fue lo que dijo Pedro? Aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. O sea, yo estoy bien parado. Y entonces estamos viendo que Pedro está creyendo que él
o sea, sobreestimando sus virtudes. ¿A cuántos de nosotros nos pasó, los que tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, que estudian y dicen, no, eso ya me lo sé, ya para el examen ya ni siquiera tengo que repasar, ya no puse atención en las clases, y cuando llega el examen, oh cielos, este maestro preguntó todo lo que no enseñó, o tal vez cuando has ido al DMV, ¿verdad? Y espero que todos los que hayan ido a sacar su licencia hayan estudiado antes y no les haya pasado que, ¡ay, está re dificilísimo! Bueno, algo así le pasó a Pedro. Él creía que estaba listo. ¿Y qué es lo que puedo aprender de esto? Que cuando tú sobreestimas un punto fuerte que tienes, se vuelve una debilidad. No te duermas, como dirían por ahí, en tus laureles. Una aplicación práctica. ¿Qué sucede cuando yo en la oficina me anda coqueteando a alguien y yo empiezo a decir, es que soy bien guapo, pues es nada más un coqueteo, hombre, pues es para sentirme que todavía tengo pegue? Cuidado, porque te estás creyendo que eres más fuerte de lo que realmente eres. Y entonces cuando yo no me cubro en mis fortalezas, se convierte en una debilidad. Y entonces el diablo no solamente va a venir a tentarte en tus áreas débiles, también viene y te tienta en tus áreas fuertes. En muchas ocasiones puedo decirle, ay, ¿para qué pido consejo? Yo ya sé qué hacer. Y cierto, no, eso lo hacemos cuando vamos a tomar una decisión y ni siquiera la oramos. ¿Qué vas a hacer con tu dinero? Es mi dinero, yo no necesito ni siquiera pedirle a Dios que me dirija en eso. Cuidado, estás creyendo que eres más sabio que lo de que en verdad eres. El ser confiado en diferentes áreas va a ser causa de que yo me tropiece. Entonces estamos viendo cuáles son las causas por las cuales cometo errores. Pedro está aquí, estamos analizando su vida. Lo bueno es que Pedrito ya pasó mejor vida, ya no le importa que lo critiquemos, pero más que criticarlo, lo estamos analizando para ver por qué se equivocó. Y entonces estamos viendo, número 1, que sobreestimó sus fortalezas. Número 2, mis problemas son causados porque quiero que me quieran. No sé si te ha pasado que le quieres caer bien a todos, quiero que todos me quieran. Hay hasta canciones que van diciendo así, ¿verdad? Que quiero que me quieras, si quieren. Hay un montón de canciones de ese estilo. ¿Por qué? Porque una de las necesidades más grandes del ser humano es el ser aceptado, el pertenecer a una familia. ¿Por qué? Porque Dios nos diseñó así. Y en parte es por eso que la iglesia es la respuesta de Dios para que tú tengas una familia. No solamente una familia material, sino espiritual. La familia que más va a durar en este mundo no son los Pedros, ni los García, ni los Pérez, no, son la familia de Dios. Así que si desde aquí nos empezamos a llevar bien, pues qué hermoso va a ser el cielo, ¿no? Sobre todo cuando, ay, mi hermano Héctor hace de comer bien rico. Cuando hace de comer, yo me imagino que ya que lleguemos allá a las bodas del Cordero, va a estar mi hermana Tere, mi hermana Katy, Héctor haciendo de comer, y entonces va a haber de todo. Y lo mejor es que allá en el cielo yo creo que no vamos a subir de peso. Yo le digo, Señor, eso es tortura, de que un plan bien sabroso. Lo piensa uno porque, ay, ya me va a crecer la panza. Pero vale la pena portarse bien, ¿verdad? ¿Te imaginas en el cielo comer y no subir de peso? Pero bueno, ya les estoy revelando mi punto de la comida. Pedro, ¿cómo fue que quería que lo quisieran? Miren, seguimos ahí en Mateo capítulo 27, pero ahora versículos 57 y 58. Dijo, Pedro siguió a Jesús desde muy lejos. O sea, ya habían arrestado a Jesús, ya se lo habían llevado, y entonces él desde lo lejos lo iba espiando, así, ay, ¿qué le van a hacer al maestro? Y llegó hasta el patio del palacio. O sea, allí iba a ser su primer juicio. Hagan de cuenta que se lo llevaron a la delegación a Jesús. Allí se sentó con los guardias para no perderse nada. Medio chismosín el Pedro, ¿verdad? Estaba allí desde, ay, ¿qué le están haciendo al maestro? Y entonces dice, los que arrestaron a Jesús lo llevaron al palacio de Caifás, el jefe de los sacerdotes. Allí estaban reunidos los maestros de la ley y los líderes de la ley y los líderes del pueblo. O sea, estaba todo el mitote allí. Acuérdense que era de noche, o sea, él se podía esconder más fácilmente. ¿A qué voy con esto? Que cuando yo quiero pertenecer a un grupo,
¿Cuántos de nosotros, y me incluyo, teniendo la oportunidad de hablar de nuestra fe, teniendo la oportunidad de compartir las buenas noticias que son la Biblia, las buenas noticias, el Evangelio, me quedo calladito? Y yo prefiero ver a Jesús desde lo lejos. Así, no, que no sepan que soy cristiano, yo soy de la secreta, aquí abajo tengo el pescadito, pero aquí abajo igual que no me lo vayan a ver. Dios no viene por religiones. Tú puedes ponerte la etiqueta que quieras. Dios viene por gente que estudia y pone por obra, aplica la Biblia. Es por los que Dios viene. Así que cuando tú, una de las misiones que Dios nos da es el compartir las buenas noticias, que lo que tú has aprendido de Dios, poco o mucho, se lo compartas a alguien que está en necesidad. Y entonces Pedro no dijo nada, estaba a lo lejos. Cuando no entiendo ¿por qué tengo problemas y no los analizo? Aquí Pedro nos está demostrando que él quería que lo quisieran, él lo que quería ser aceptado. ¿Cuántos de nosotros por aceptación cometemos errores de que sabemos que pues tomar no es bueno? Y pues ándale, una no es ninguna, ándale. Y con la presión de los amigos, pues unas se convirtieron en 6 y terminé como araña fumigada, ya no supe qué onda con mi vida, porque quiero que me quieran. Entonces, en mi vida va a haber errores muy frecuentemente. Número 1, si quiero que me quieran. Número 2, cuando sobreestimo mis puntos fuertes, cuando pienso que soy más fuerte que lo que en realidad soy. Número 3, mis errores vienen también porque hablo antes de pensar. ¡Auch! No sé, papá, si te han pasado, papás, que sobre todo los que ya, pues, tenemos tiempo en el matrimonio, que no dejamos terminar de hablar a la esposa lo que nos está contando y ya estamos allí listos con la respuesta para echar pleito, ¿verdad? Ay, yo soy el primero en confesar que eso me pasa. Todavía no termina, miran, de hablar y ya estoy. La lengua, ¿verdad? La lengua y lo dice Santiago, es un pedacito tan chiquito de nuestro cuerpo, pero ¿cómo nos meten problemas? Cómo una discusión de 5 minutos se convierte en 5 días. Ay. Y mira lo que le pasó a Pedro. Allí seguimos en Mateo 26, pero ahora el versículo 71. Saliendo él a la puerta, lo vio otra criada, o sea, otra sirvienta, y dijo a los que estaban ahí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y aquí lo subrayé, dice: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Y sobre todo subrayé allí cuando dice que comenzó a maldecir y a jurar. ¿Cuántos de nosotros, cuando las emociones ya están en nuestra cabeza, empezamos a echar sapos y culebras y palabrotas así bien? Un consejo que te doy: no digas malas palabras estando de buenas, ni tampoco estando de malas. Pero si las dices estando de buenas, ya te imaginarás cómo vas a hablar cuando estás de malas. Y una vez que sale la palabra, va a lastimar a otra persona. Y un discúlpame, un lo siento, no restaura el daño que causaste. Así que cuando tengo que identificar que cuando hablo con palabras, con groserías, es porque me estoy frustrando, o tengo miedo, o me siento frustrado, o a veces estoy cansado. Y ¿cuántos de ustedes les pasa? A mí me pasa que cuando estoy con hambre, les digo que el hambre ando más así, que no me digan nada, porque les muerdo así como Mike Tyson, una oreja, lo que quieres comer, ¿no? Entonces tengo que ser sabio cuando voy a platicar, cuando voy a hablar de cuestiones, sobre todo con mi esposa, situaciones ahí de los hijos o situaciones del dinero. Y entonces hacemos algo. Ya se los he platicado, salimos una vez por semana y vamos a cenar, y ya cuando la pancita está llena y así como que te entra el sueñito, allí empezamos a platicar de las cosas así escalofriantes del matrimonio, y como que ya se nos quita el sueño, pero a la vez no estamos tan agresivos.
Así que a lo que voy es que tienes que pensar antes de hablar. Y las emociones son como la sal y la pimienta. Le dan sabor al caldo, le dan sabor a la comida, pero no son el platillo principal. Lo que es el platillo principal en tu vida deben de ser las convicciones. Lo que crees del Evangelio, porque todos tenemos convicciones, pero tienen que ser convicciones que has aprendido de la Biblia. Porque si tus convicciones son lo que te enseñó tu vecina, lo que viste en la película, así te vas a conducir y vas a cometer más errores. Entonces tengo que controlar mis emociones. Cuando ya estoy sintiendo que se está saliendo de control la cosa, ahí le paro. Y entonces sigo platicando después. Pero lo que debe de conducir mi vida son las convicciones. Cuando la emoción se siente en el lugar de pasajero, voy a terminar chocando. Las emociones son muy traicioneras. Así que hasta ahorita hemos visto 3 de las razones principales por las cuales cometo errores. La primera, sobreestimo mis fortalezas, ¿verdad? Segundo, quiero que me quieran. Y tercero, hablo con las emociones en la boca, ¿verdad? Ahora vamos a ver, sobre todo para los papás, cómo me recupero de mis errores. Este video me tocó mucho, el que les puse al principio, porque pues no sé cuántos de ustedes han perdido el trabajo, el empleo. Más de una vez, tal vez 2 o 3 veces en su vida laboral. A mí me ha tocado un par de veces ser despedido. ¡Auch! Sí, una de esas fue recorte de personal y otra vez fue recorte de papeles. No tenía papeles y me recortaron del trabajo y nos pasa que te deprime porque lo ves como un error. Y entonces, ¿cómo me recupero de mis errores? Como te menciono, estamos aprendiendo de Pedro, pero al mismo tiempo quiero compararlo con alguien que también caminó con Jesús, que se llamó Judas. Y los dos cometieron errores. Los dos caminaron 3 años y medio con el Hijo de Dios en persona, encarnado, y vieron los milagros. ¿Te imaginas si tú hubieras visto que Jesús multiplica 3 panes y 2 peces para alimentar a 5,000 hombres, dice la palabra, sin contar las mujeres y los niños? Y las mujeres son más comelonas, ¿eh? No es cierto. Aquí a lo que voy es que ¿no estarías bien convencido y decir, wow, yo caminé con el Hijo de Dios? O sea, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Pues los dos se equivocan y los dos cometen errores bien grandes. Uno de ellos, pues estamos viendo, Pedro lo niega 3 veces, se echa a correr. De hecho, todos los discípulos se echaron a correr. Así que todos, que cuando andas con tu pandilla, tus compas acá, no, yo te hago fuerte, manito, si tienes problemas, y a la mera hora de los cocolazos, ¡pum!, todos te dejan. Así Jesús, Él sabe lo que se siente ser traicionado. Pero vemos también que Judas, con ese problema que tuvo, se ahorca. No aprende lo que Pedro sí aprendió. Pedro comete el error, pero él se recupera del error. Y vamos a ver cómo fue, qué le hizo. Mira, ¿cómo me recupero de mis errores? Número 1, para recuperarme de mis errores debo de afligirme. Debo de afligirme. ¿Qué es eso de afligirme? Sentirme triste. No sé si has analizado, pero no nos gusta la tristeza. De hecho, cuando yo veo a alguien que está pasando por tristeza, anteriormente le decía, ya pasó, no llores. Es necesario el llorar. Venimos de una cultura, sobre todo papás aquí presentes, venimos de una cultura donde no, los machos no lloran. Cuidado, porque cuando tú no lloras, cuando tú no te afliges, cuando tú no sacas la emoción, alguna vez has hecho, y si no lo has hecho, no lo hagas, pero hay algunos de nosotros que somos bien traviesos. Yo de niño agarraba una soda de esas de 2 litros de plástico, y no sé si alguna vez lo has hecho, que la agitas, bien agitada, y luego la metes al congelador. ¡Ay! ¿Qué le va a pasar? Bueno, tu mamá te va a dar una buena porque vas a dejar todo el congelador lleno de soda porque va a explotar. Pero a lo que voy con el ejemplo es que así sucede cuando estás teniendo emociones fuertes en tu vida y no las sacas. Y una forma natural que Dios nos dio para sacar las emociones más fuertes de nuestra vida es el llanto, es el luto, es el sacarlo y llorar como un niño. Y sobre todo a los hombres nos cuesta mucho trabajo esto. No le quiero platicar a nadie mis problemas. No, ¿qué van a pensar de que me fui a la bancarrota? No, ¿qué van a pensar de que me despidieron? ¿Qué van a decir de que cometí un error?
Y entonces me trago la emoción. ¿Qué van a pensar si me ven llorando porque falleció mi papá o mi mamá y yo ya soy un hombre, no debo de aguantarme? Y me trago esa emoción, y es así como la soda que está dentro de un refrigerador, de un congelador. Es cuestión de semanas, de meses que va a explotar, y a veces explota por la menos provocación, cuando tú sabes que no. Me ha tocado ver en matrimonios donde fallece un hijo y aparentemente van bien porque ninguno de los dos habla de ello, y a los 6 meses se divorcian. ¿Por qué? Porque aparentemente lo iban superando bien, pero lo que estaba sucediendo es que estaba así como la soda en el congelador. Estaba el problema ahí metido, no se hablaba, y de repente ¡puf! También me ha tocado ver gente que se enferma físicamente. No ha hablado la tristeza que trae y de repente sale con que tiene que colitis o gastritis o todo lo que termine en itis, ¿no? O sea, se enferman del cuerpo porque el cuerpo no soporta ese tipo de emociones. Entonces Pedro, mira cómo lo superó. Mateo 26, versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, ¿qué hizo? Lloró amargamente. Cuando me tocó mis vacaciones en Afganistán, déjenme decirles que lloré, y lloré como niño. Es de las mejores cosas que puedes hacer. Que los demás digan lo que quieran de ti. Aprende a llorar, aprende a sacarlo. Hubo una etapa muy difícil de mi vida. Miriam ya la conocen, no crea que antes de Miriam tuve una novia que quise mucho, y yo tenía un carácter más feo que el que ahora tengo. Ya Dios me ha ido así lijando poco a poquito, me ha quitado los chipotes, y me mandaron a volar, me tronaron. ¿Cómo lloré? Y ahora lo analizo y digo, si no lo hubiera llorado, tal vez nunca lo hubiera superado. Y lloré, y mi mamá les puede decir que como ella se desesperaba porque me escuchaba llorar en mi cuarto y ella tenía ganas de salir y ahorcar a la exnovia, ¿verdad? El llorar es un mecanismo de defensa que tenemos que aprender. Mira, el salmista David cometió un error muy grande, cometió adulterio. Él tenía un montón de esposas, que no es bíblico tener muchas esposas. Tú puedes ver que sus hijos, su descendencia de David tuvo muchos problemas. Los medios hermanos se mataron entre ellos, otro violó a la media hermana, hicieron un relajo por eso, por los problemas que hay cuando tienes más de una esposa. Pero a lo que voy es que el rey David se fija en una mujer, comete adulterio con ella, pero después de eso lo llora y se arrepiente. Y mira, el Salmo 51 es parte de su oración. Los sacrificios de Dios son ¿qué? El espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. ¿Qué es esto de contrito, verdad? Porque luego está medio difícil el español. Contrito y humillado, lo que significa es que te vas a dejar enseñar. Bíblicamente, alguien humilde, alguien que se humilla, no es alguien que es así como un tapete del suelo. El ser humilde es lo contrario bíblicamente a lo que es ser altivo. Alguien altivo es aquel que ya no se quiere dejar enseñar. Oh, eso yo ya lo sé. Mira, se pinta así. Ah, no, a mí no me vengas a decir, yo ya sé. Nunca dejes de aprender. Siempre hay lugar para ti mejorar. Porque cuando dejas de aprender en algún área, ya te volviste altivo. No, yo ya sé manejar mi dinero, no me digas. Eso es altivez. Y ser humilde es aceptar, Señor, me equivoqué, enséñame. Y entonces, es por eso que dijo Jesús que debemos de ser como niños para entrar al reino de los cielos. Un niño es enseñable. Bueno, la mayoría de ellos, ¿verdad? Hay muchos que ya no se dejan enseñar. Pero esa es la humildad, el corazón que se humilla, que llora y dice, me equivoqué, enséñame, Señor. Entonces vas a superar tus errores. Entonces no busques, número 1, el esconder. Aprende a llorar. No le des vuelta. Entre más rápido llores, empieza tu sanidad. Si tú le das vuelta y no lloras la situación difícil en tu vida, la metes ahí en el congelador, ni siquiera has empezado a sanar. Ahí tienes la herida abierta. Número 2, estamos viendo que tienes que... sigo en el
mejorar, ¿verdad? Número 2, tengo que recuperarme de mis errores, y eso lo hago al dejarme caer en los brazos de Dios. Dejarme caer en los brazos de Dios. ¿Cómo se hace esto? De dejarse caerse en los brazos de Dios, porque como que es así un lenguaje figurado. Tienes que, después de llorarlo, aprender a perdonarte a ti mismo. Dos de las emociones más destructivas que hay en el ser humano es, por un lado, cuando tú ofendes a alguien, y por otro lado, cuando alguien te ofendió a ti. Cuando alguien te ofendió a ti, se le llama resentimiento. Cuando no quieres perdonar, se llama resentimiento. ¡Ay, me la rompo! ¡Ay! Y te acuerdas y ¡ay! Otra vez se te tuerce el hígado allí. A mí me ha costado mucho trabajo aprender a perdonar, porque se dice muy fácilmente cuando se trata del vecino o de alguien así lejano, pero cuando alguien cerca, alguien a quien tú amas, te defrauda, te traiciona, te lastima, cuando tú le abriste tu corazón, tu confianza, tus secretos, ahí es donde de verdad cuesta trabajo perdonar a alguien, pero se puede. Con Dios todo es posible. Pero si tú no perdonas, el rencor no es algo que le va a afectar al que te la hizo, te va a afectar a ti. Entonces el perdón no es para hacerle un favor al otro, es para tú no estarte tomando el veneno. Porque como les he comentado, me tomo el veneno para que se muera aquel. ¡Ay! ¿Qué me le hiciste? Yo que te confié. ¡Ay! Sí, el que se le está haciendo el hígado allí. Piedritas es a uno y aquel o aquella anda allí en el gozo, ¿verdad? Y uno tómese el veneno. Entonces es perdonar. Pero por otro lado, cuando yo cometo un error y me equivoco, defraudo a mi esposa o a mis hijos, o hice algo y no me quiero perdonar a mí mismo, y esa emoción se le llama culpabilidad, y la culpabilidad es muy destructiva también. Y entonces Pedro, imagínate cómo se sentía después de haber caminado con Jesucristo 3 años y medio, haber sido su amigo, haber visto milagros de sanar leprosos, sanar ciegos. Y después, cuando llega la prueba, el examen final, reprueba. No sé si te pudieras poner en los zapatos de Pedro. ¿Cómo te sentirías? ¡Wow! La primera prueba que Jesús me pone, y lo defraudo, y lo niego, y me echo a correr, y no le ayudé. ¿Te imaginas la culpabilidad que sentía? Yo en su lugar, de verdad que se alcanza a entender un poco por qué hizo Judas lo que hizo, que fue se ahorcó, pero cuidado, porque ahí está la trampa del diablo, cuando no te perdonas a ti mismo o no quieres perdonar a otro. Y entonces Pedro, mira, Pedro de su problema se dejó caer en los brazos de Dios. ¿Cómo se dejó caer en los brazos de Dios? Dejó que Dios lo perdonara y él se perdonó a sí mismo. Y de su fracaso escribió 2 libros. El primero se llama Primera de Pedro. El segundo, ¿cómo cree que se llama? Segunda de Pedro. ¡Qué listos vienen hoy! Segunda de Pedro. Y entonces este libro de Segunda de Pedro y Primera de Pedro refleja lo que él aprendió, cómo se perdonó. Y mira qué bonito está. Ahora que sabemos el trasfondo, Primera de Pedro, iniciando en el capítulo 1, en el verso 3, o sea, como introducción a su primer libro, él pone esto: Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. O sea, él está diciendo, me hizo renacer para una esperanza. No está diciendo vivo en condenación, en culpa. Ay, pobre de mí, échame otra tequila doble, porque los hombres así es como... No, ¿verdad? Eso es Pedro Infante, y cada que lo tornaban a novia, ahí vemos que se iba a meter a la cantina. Pedro dice que nos hizo renacer una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y mira la esperanza que tiene, dice, para una herencia incorruptible. O sea, él sabe que Dios le va a cumplir lo que le prometió, una herencia de algo que no se echa a perder. ¿Cuántos de nosotros queremos tener una casa en La Joya? ¿A cuántos les gustaría? O en Poinón. Bueno, esa casa, imagínate que está allí, se hace viejita, se despinta, tienes que pagar impuestos. ¿Te imaginas cuántos impuestos tienes que pagar por una casa ahí en Pueloma o en Coronado o en La Joya? El aire acondicionado, ¿no? Uy, qué suave, que trabaja re bien, pero cuando llega el recibo de la luz,
Bueno, esta herencia incorruptible es allá. Allá no hay chilangos, perdón, no hay rateros, no hay polvo, no la tienes que estar limpiando cada semana. Esta casa es tremenda. Imagínate la casa que tú quieres allá en el cielo, donde no hay rateros, no hay corrupción. Dice, es incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros esta herencia. Puede ser una casa, tal vez si tú lo que quieres es un carro deportivo, lo que tú anhelas. Imagínate, si esta vida es preciosa, donde hay tristeza, hay enfermedad, hay pecado, hay errores, hay resentimientos. Imagínate en el cielo donde no va a haber nada de eso. Echa a volar tu imaginación, porque hay veces que nos pintan que el cielo va a ser así un angelito encueradito, allí tocando el arpa en las nubes. ¡Ay, qué aburrido! Y ponen el infierno así, muchos acá en la disco y todos baño, risa y risa. Y uno dice, no, pues así sí, hasta el infierno quiero ir, allí sí está bien de aquellas. No, imagínate este mundo, pero sin todo lo negativo que hay, sin las injusticias, sin que las cosas sean viejitas, sin que haya enfermedad. Imagínate el cielo, echa a volar tu imaginación. Eso es lo que está diciendo Pedro como resultado del perdón de Dios. Y él mismo se perdonó a sí mismo. Así que, ¿cómo fue que Pedro se perdonó a sí mismo? Él entendía esto que a continuación te voy a compartir. Él entendía estos 3 puntos. ¿Cómo responde Jesús a mis errores? Y para esto seguimos analizando la vida de Pedro, pero en Lucas 22, ahora vamos a ver lo que nos platica Lucas. Ya vimos lo que nos platicó Mateo, ahora lo que dice Lucas. En el capítulo 22 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado a ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. O sea, aquí es otro texto que nos está diciendo la misma historia, que estaban cenando juntos Jesús y los discípulos, y le está diciendo Jesús por adelantado, Satanás, Pedro, te ha pedido para venir y zarandearte, o sea, darte una buena sangoloteada. Pero yo, Jesús, estoy orando para que tu fe no falte. Y cuando ya seas zarandeado, regresa y ayuda a tus hermanos. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Entonces, número 1, lo que puedo sacar de este texto es que Jesús responde a mis problemas sin sorpresas. O sea, Jesús no se sorprendió. Y mira, en Lucas 22 puedo analizarlo allí mismo. Y tú una vez vuelto, o sea, le está diciendo, ya que te zarandeé, yo sé que te vas a zarandear, y yo sé que me vas a negar, y yo sé que me vas a traicionar. Y entonces Jesús no se sorprende cuando tú cometes un error. De hecho, a eso se le llama misericordia. Cuando Dios te perdona no solamente tus pecados pasados, sino Dios sabe que vas a cometer errores en el futuro. Él ya sabe qué errores vas a cometer, y sin embargo te sigue amando. No sé si eso te sorprenda, pero a mí yo digo, ay Señor, soy a veces tan atarantado, tan desesperado, y aún así tú me amas. Y sabes todos los errores que voy a cometer, y aún así tú confías en mí. Dame vueltas, medita en eso en tu vida, y vas a empezar a sorprenderte más del amor de Dios. Jesús responde a tus errores sin sorpresa. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te deje de amar. Tengo 2 hijos, y desde que nacieron, mi amor hacia ellos ha aumentado. Y hemos tenido capítulos en nuestra relación no muy agradables, desobedecen, a veces son rebeldes, pero eso no hace que yo los deje de amar. Y eso que soy un papá con un montón de errores. Imagínate Dios, una vez que Él te adoptó, Él te ama, y no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te deje de amar. Eso sí, Dios va a seguir tratando contigo para que tú avances y crezcas y salgas adelante de tus errores. Mira, número 2, Jesús responde ante mis errores intercediendo por mí. En Hebreos capítulo 7, 25 dice, por lo cual puede, está hablando de Jesús, también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. O sea, cuando tú te acercas a través de Jesús, dice, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué está haciendo Jesús en este mismo momento ahorita? Intercediendo por ti, por mí. ¿A qué voy con esto? Que tenemos la idea de que Dios es un viejito de barbas largas, sentado en su trono, nada más buscando a ver quién se porta mal, para echarle un rayo, que se muere, Diosito te va a castigar por lo que estás haciendo.
haciendo. No, Jesús está intercediendo por ti. Jesús es un Dios amoroso. Y cuando tú vas entendiendo eso, te perdonas a ti mismo. Yo batallé una vez, en el 2010, con un error muy grande que cometí en mi matrimonio. Lastimé mucho a mi esposa. Y yo vivía en depresión por lo que había hecho. Y después como de 6 meses, ya hasta caía gordo, me decían, ay, sigues llorando por lo mismo, ay. Y dentro de mí había esa culpabilidad. Y no me podía perdonar a mí mismo. Yo sentía que tenía que hacer algo físicamente, irme de rodillas a algún lado, golpearme, lastimarme a mí mismo. Y entonces Dios me dijo, si tú sigues sintiéndote de esa manera, es porque no has entendido que el sacrificio del Hijo Jesucristo satisfizo todos mis requerimientos de justicia, ya fue lastimado Él por ti. Pero si tú no lo aceptas, es porque piensas que Jesús no es suficiente, lo que Él vivió no es suficiente para lo que tú hiciste, que el error que tú cometiste es más grande que el sacrificio de Jesús. No sé si alguna vez te has sentido así, pero medita en el sacrificio de Jesucristo. Él puede borrar ese sacrificio, cualquier error que has cometido tú, Él ya pagó por ti. La cuestión es que tengo que ser humilde y creerlo y perdonarlo y tomar mi lugar, que Jesucristo sí era perfecto y ocupó mi lugar. Pero hay que darle vueltas porque hay veces que lo leemos y no baja nuestro corazón. Termino con esto. ¿Cómo Jesús responde a mis errores? Continúa creyendo en nosotros. Continúa creyendo en nosotros. De hecho, dice allí, confirma a tus hermanos. Una vez que Jesús habló con Pedro y le dice que va a venir Satanás y lo va a zarandear, le dice, pero tú una vez vuelto, o sea, ya que termine el sangoloteo que te va a dar Satanás, ve y regresa y edifica a tus hermanos. ¿A qué voy con esto? A que le está diciendo, te vas a vencer, vas a triunfar arriba de lo que Satanás te haga, porque yo creo en ti. Y Jesús sigue creyendo en ti. Y mira este texto de Proverbios 24:16, dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caen en el mal. No te está diciendo la Biblia que no vas a cometer errores. Dice que vas a caer, pero que te vas a levantar. No importa qué error hayas cometido, levántate. Tu trabajo es levantarte. El trabajo de Dios es que Él va a transformar ese error que cometiste o que cometió alguien que te hizo caer para tu bien. Y lo dice Romanos 8:28, dice, todo obra para el bien de los que aman a Dios. Pero mi trabajo es resistir, no caerme de la fe, mantenerme creyendo en Dios. Y Dios, su promesa es que todo me va a salir para bien. Mira cómo Pedro lo superó. En Marcos 16, versículos 6 y 7 dice, mas Él dijo, no os asustéis, buscáis a Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Es un ángel que está hablando cuando fueron a ver la tumba de Jesús y la encontraron vacía, y entonces encuentran al ángel y dice, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron, y aquí le subrayé. Pero id y decid a los discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como Él dijo. No tengo tiempo para entrar en mucho detalle en este texto, pero este ángel les está diciendo a los discípulos, cuando vienen a ver la tumba que está vacía, les dice, sí, ya resucitó, pero vayan y díganle, porque son las mujeres las primeras que vinieron a ver la tumba y la ven vacía, les dicen, vayan y díganle a los discípulos y a Pedro que Él ya va allá y se les va a aparecer. Uy, ¿te imaginas que se te parezca un muerto? Ellos no sabían muy bien todas las implicaciones que tenía el resucitar, pero lo que voy es que parece redundante. Está diciendo, vayan y díganle a los discípulos y a Pedro. Pedro no era discípulo. Entonces, ¿por qué está diciendo, vayan y díganle a los discípulos y a Pedro? Porque Jesús sabía, este ángel sabía cómo se sentía Pedro. Y está haciendo énfasis en que Jesús iba a ir y se les iba a aparecer a los discípulos, pero especialmente a Pedro, porque Dios sabía cómo se sentía Pedro de culpable. Dios sabe cómo te sientes. Dios sabe que cuando cometes un error te sientes en culpabilidad, pero aprende a confiar en Dios y a perdonarte a ti mismo. Dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, que así como el amanecer
es nuevo cada mañana, así las misericordias de Dios. Esto significa que si tú amaneciste el día de hoy, la misericordia de Dios es nueva. O sea, Él ya olvidó lo que hiciste ayer. ¿Lo olvidaste tú? Porque hay veces que yo mismo no me puedo perdonar. Pero si amaneciste, quiere decir que Dios sigue creyendo en ti. Y eso es lo que me levanta a mí cada mañana, que cometo errores, y hay veces y ya traté mal a mi esposa, o ya fui bien áspero con mis hijos, o con mi mamá, y digo, pero si amanecí otro día más es porque Dios sigue creyendo que yo puedo cambiar. Y si Él cree en mí, yo debo de creer también en mí, aunque hay veces que yo mismo no creo en mí mismo, pero creo en Dios. Digo, si Él cree que yo puedo cambiar y Él tiene fe en mí, yo le voy a echar ganas. Y si Dios me dice, te doy un día más, es porque entonces si Él cree en mí, yo también debo de creer en mí mismo. Así que si estás con vida es porque sí puedes cambiar. Si estás con vida es porque puedes perdonar a quien te ofendió y que te puedes perdonar a ti mismo si es que ofendiste a alguien. Pero tenemos que aprender a ver que Dios es mi amigo y no correr lejos de Él, sino acercarme a Él cuando estoy en problemas. Mira cómo dice 2 de Timoteo, y con esto termino, capítulo 2, verso 13. Aunque no seamos fieles, ¿Cristo qué? Porque Él jamás rompe su promesa. Y algo que aprendí en últimas fechas es que esta promesa la hicieron entre el Padre y el Hijo. Y Jesús murió por obediencia al Padre. Entonces es un pacto que está hecho entre el Hijo y el Padre y que tú y yo no participamos. El Padre te perdona por lo que hizo Jesucristo en la cruz. Así que no importa qué hagas tú, si tú le has dicho, yo quiero ser tu hijo, Dios, ese pacto te cubre. Y ese pacto es más arriba que tú, está más arriba que tus errores. No hay nada que tú puedas hacer para destruir ese pacto. Pero si en verdad estás aceptando el sacrificio de Jesús, si en verdad estás comprendiendo que lo que te mete en problemas son tus actitudes. Cantábamos, el hacer tu voluntad es lo que me trae placer, y tu voluntad, Dios, esa es la que me satisface. Cuando te das cuenta que tus errores son, tus dolores son por tu propia voluntad, por no tomar en cuenta a Dios, es allí donde te das cuenta que la voluntad de Dios es perfecta para ti y para mí, y la voluntad de Dios es lo que nos trae alegría. Al principio no nos gusta, pero es lo que trae alegría, y Él permanece fiel. Así que te voy a pedir que te pongas de pie. Ya terminé. Nada más quiero hacerte la invitación a que si tú te sientes triste, si tú sientes que tus errores son muy grandes, o que has cometido errores, o que tu vida no se parece a lo que tú habías pensado cuando eras pequeño y ahora tu vida es muy diferente y tú dices, ¿cómo fue que llegué hasta aquí? Dios está aquí. Dios está aquí para perdonarte, Dios está aquí para, como te digo, en la próxima semana vamos a empezar a hablar acerca de las 7 áreas principales que componen tu vida. Y Dios quiere trabajar y ayudarte a superarte en el área espiritual, en el área física, en el área relacional, en el área emocional, en el área laboral, en el área financiera, en el área mental, en todas las áreas. Dios te ama íntegramente, todo te quiere completo. Él te ama completo, así como un padre a un hijo. Completo lo amas, de pies a cabeza, de amanecer a anochecer, todo el tiempo lo amas. Así Dios te ama a ti. Y si tú no has experimentado ese Dios de amor, en esta tarde lo puedes hacer. Lo único que tienes que hacer es reconocer delante de Dios que es tu voluntad la que te ha metido en problemas. No echarle la culpa a los demás, sino aceptar que me he equivocado. Yo soy el que he tratado de ser mi propio Dios y no me ha funcionado. También el decirle, Señor, entra a mi vida y dirígeme. Si tú le pides eso, Dios dice que es lo único que ocupa para hacerte parte de su familia. El creer que Jesucristo es tu hermano mayor, que aceptas a Dios como Padre y que quieres que el Padre te dirija. Y dice la Biblia que eso es lo que te hace parte de la familia de Dios. Y si tú ya eres parte de la familia de Dios, pero sigues batallando en esta área, en estas áreas que te he mencionado, no dejes de venir. Vamos a estar
creciendo, vamos a estar siendo transformados. Vienen 7 semanas donde en verdad, si no estás en un grupo pequeño, acércate a uno por 7 semanas. Si lo puedes hacer 7 semanas, va a cambiar tu vida en todas estas áreas: la espiritual, la financiera, la laboral, la mental, emocional, relacional. El crecimiento espiritual tiene que ser cuando lo buscas, no llega solito. El tiempo no te hace madurar espiritualmente. Tienes que ser intencional en decir: quiero cambiar y le voy a echar ganas. Con esto en mente te voy a pedir que cierres tus ojos. Papá, muchas gracias porque tú eres nuestro Padre. Como te cantamos, tú eres nuestro buen Padre, Señor. Y en este Día del Padre yo quiero no solamente agradecerte a ti, sino también presentarte a estos mis hermanos, mis amigos, a estos padres que están aquí, que se han dado cita en este día. Y Señor, si alguno de ellos ha cometido errores, que yo sé que todos los hemos cometido, que tú les ayudes a superarlos. Que esto que hemos estado hablando, Señor, de aceptar tu perdón, el llorar, el afligirnos, papá, lo podamos poner por obra. Que también aprendamos a que tú eres un Dios que intercedes por nosotros, que no eres un Dios que esté buscando el castigarnos, sino que eres un Dios que busca que nos arrepintamos. Que al corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, Señor. Que tú sigues creyendo en nosotros sin importar lo grande que haya sido nuestro pecado, porque no importa cuán grande sea nuestro pecado, si nosotros nos arrepentimos, tú puedes olvidarlo. Tú dices en tu palabra que lo pones en el fondo del mar, donde allí lo dejarás en el olvido. Señor, gracias por ese regalo. Gracias por darnos una nueva oportunidad, Señor. Que este día sea una marca de que queremos iniciar, Señor, en una transformación en todas las áreas de nuestra vida. Señor, te pido en el nombre de Jesús que todos los que están aquí presentes y aún los que no han venido, Padre, que el día de hoy sea una marca para iniciar una transformación en las áreas que tú sabes mejor que nadie que ocupamos cambiar. Señor, tú nos amas tanto que no nos quieres dejar como estamos. Tú nos recibes como venimos, pero no nos quieres dejar como estamos. En el nombre de Jesús, Señor, lleva con bien a cada uno de estos mis amigos, de mis hermanos, hermanas. Y gracias por este hermoso día, Señor, que podamos seguir compartiendo en familia. Señor, que si hay alguna tristeza en el corazón de alguno, Padre, se acerquen en confianza a ti y que sepan abrir su corazón. Gracias en el nombre de Cristo Jesús por esta hermosa tarde, en el nombre que es sobre todo nombre.